Sobre la naturaleza de Dios. Aquello que entregamos dentro de las manos de los demás tendrá indefectiblemente que ser restablecido dentro de nuestras propias manos. Así es como funciona el universo. Así es como funciona eso que llamamos cariñosamente como Dios y que realmente es un conjunto de leyes universales actuantes en cada plano, en cada planeta, en cada galaxia, en cada universo. Así es como Él está funcionando, esa es su voluntad. La voluntad del amor, la voluntad del perdón. La voluntad de continuar dando más allá de las propias fuerzas. Hasta que las fuerzas mismas de sus manos se terminen, Él seguirá continuamente entregando todo lo que ha construido con sus propias manos y es sin limitación alguna de tiempo, ni de distancia, ni de origen, ni de historia, ni de trayectoria dentro del universo. Es lo que siempre elegirá, continuará dando entre sus manos. Este comunicado tan especial está siendo entregado conscientemente de los riesgos que estamos corriendo todos nosotros de que esta información pueda realmente ser malinterpretada por todos aquellos que necesitan desesperadamente conocer a Dios como una fuerza personal, pero que realmente, lejos de ser una fuerza personal, es simplemente un conjunto de reglas en el universo que han estado allí desde siempre. Desde que el universo ha existido, esas reglas están allí, actuantes, válidas, perfectamente establecidas y actuantes, para que cada persona, ser entidad individual dentro de universo entero, busquen afanosamente la necesidad de entregar dentro de sus manos a quienes los rodean todos los dones de que disponen, de su paciencia, de su donación hacia los demás, de su entrega hacia las necesidades de quienes los rodean. Quienes así hagan estarán más que cumplidamente entregando los dones más preciosos de la existencia de la conciencia, que son definitivamente la donación hacia los demás en todos y cada uno de los sentidos más estrictos y literales de la palabra. En realidad, la naturaleza de Dios Padre Todopoderoso y Eterno es una invocación hacia todas y cada una de las fuerzas actuantes en el universo. 4. De forma que solamente basta con que nosotros como individuos, como personas, pongamos de nuestra mano todo aquello que nos ha sido dado, que tenemos como posesión propia individual, en bien de los demás, para seguir cumpliendo al pie de la letra no solo totalmente todos los mandatos divinos, sino para divinizarnos a nosotros mismos por medio de nuestras acciones. La divinización de la propia persona se da cuando la persona entrega dentro de sus manos a los demás, a los necesitados, aquello que ellos necesitan para seguir creciendo, sobreviviendo, viviendo en condiciones con que puedan continuar adelante su camino. La divinización de la propia persona es continuar entregando dentro de sus manos aun cuando aquellos a quienes ha dado no se den siquiera por enterados de que Él ha dado, ni de su magnitud, ni de su sacrificio, ni de su dolor, ni de su pérdida, ni de su carencia, de su desesperación al contemplar cómo se le va de las manos, porque simple y sencillamente este es un proceso en el que en el dar estará no solamente el recibir, sino el ir creciendo a pasos agigantados hacia la luz del universo infinito. Los variados planos de luz inciden poderosamente de entre las manos de aquellos que entregan aquello que tienen dentro de sus manos desinteresadamente. Los variados planos de la obscuridad están llenos de aquellos que no han querido donar jamás sus personas, su tiempo, su paciencia, su entrega hacia los demás y han concentrado indefinidamente todo aquello que han recibido como pozos sin fondo y que jamás les han beneficiado más que a ellos mismos en todas sus ambiciones. Ambiciones torcidas, porque el verdadero crecimiento, hermanos, se encuentra en nuestra donación hacia los demás. Por eso nosotros le decimos a quien siempre ha donado todo lo que tiene a los demás: esto que tú has hecho desde siempre con todos aquellos que se han cruzado por tu camino tiene un sentido de la divinización de tu propio ser. Por eso aquellos que cumplen con la labor de beneficiar espiritualmente a los seres humanos se interesan tanto en ti como persona, porque no has querido jamás recibir lo que se llama una sola brizna de pan entre tus manos. Y tú solamente estás recibiendo aquello que depositaste por tu propia voluntad dentro de las palmas de las manos de aquellos que ansiosamente están esperando recibir todos nuestros dones de serenidad, nuestros dones de vida, de felicidad, de entrega hacia los demás, de recibir los demás aquello que están desesperadamente necesitando. Por eso quienes quieren beneficiar espiritualmente al género humano le dicen a quien ha donado todo lo que tiene entre sus manos a los demás, porque con ello queremos entregarte dentro de tus manos sensibles aquello que indefectiblemente, constantemente, precisamente has estado entregado con tus manos a los demás. Por medio de esta nuestra ayuda espiritual a ti, hermano, que así te has conducido en tu vida, así es como entenderemos pagar aunque sea una parte de todo aquello que con tu voluntad has querido entregar a los demás.
Así es como entenderemos retribuirte todo ese afán por 5 los demás que no has querido dejar desprotegido ni al ladrón, ni a la prostituta, ni al niño de la calle, ni al pendenciero rijoso, violento, irrefrenable, ni siquiera el que es permanentemente rechazado por todos y cada uno de los integrantes de sus sociedades tú te has atrevido a descalificar. La naturaleza de Dios es irreversible. Eso quiere decir que por más que grupos en el universo o en el espacio quieran descomponer a Dios, alimentarle artificialmente o aún matarlo, Él es en su donación hacia todas las demás criaturas que han salido de su mano la configuración por excelencia de sus naturalezas. Ello significa que Él se halla adentro de todos nosotros. Es cierto que aquellos que hablamos en su nombre nos dirigimos hacia Él, que es inmensurable por naturaleza. No puede tener límite, pues siempre indefectiblemente se halla manifestando adentro de cada ser del universo en que se expresa. El concepto de Dios ha ayudado a la humanidad a salir adelante. Por más fuertes que fueran los vientos, siempre el Dios poderoso, el Dios Padre que todo lo podía y lo puede hacer llevar a cabo, era el faro sobre el que se enfocaban las humanas miras, como la última esperanza sobre el horizonte. Así fue. Aquellos que se atreven a hablar tan falsamente de la naturaleza de Dios, asignándole una voluntad destructiva o impositiva hacia los seres de su creación, sabrán un día que el amor que todo lo es, ha sido la base fundamental para acercarse a dicho concepto de Dios. ¿Quién no quisiera realmente tener accesibilidad al conocimiento de la naturaleza de Dios, por cuanto su poder es tan presente a lo largo de toda existencia consciente, y en la naturaleza misma, que no hemos hallado un solo mundo en donde dicha pregunta no haya sido hecha con toda reverencia, y con toda propiedad contestada, desde los planos en los que todos nosotros nos expresamos existimos? El concepto de Dios les ha sido dado en conjunción con todas sus realidades humanas. Es más fácil decir al niño que Dios es como su padre humano, y María al igual que su madre humana, porque dichas imágenes les son accesibles, pues las puede entender. Los conceptos llanos, hermanos, no han sido nunca un modelo a seguir entre los seres humanos, pues ustedes exigen ejemplos humanos, de padres, hijos, hermanos, tutores y cuántas figuras humanas tienen ustedes en su vida cotidiana. Hemos elegido el nombre de Dios como Padre, porque Él mismo es una potencia paternal, en el sentido de ser creador y guardador al mismo tiempo del orden del universo que de Él ha emanado. 6. El universo emanó hace muchos miles de millones de eras, hermanos, de su propia voluntad, de la potencia universal llamada Dios, que ha elegido y designado a sus propios representantes para que en cada mundo posible entre las criaturas se vayan cumpliendo todos sus designios, de orden y sobre todo de un fin en la existencia propiamente dicha. No sería posible llegar a ninguna parte si todos los seres caóticamente trataran de arrogarse todas las oportunidades de la existencia, porque el conflicto de intereses entre todos ellos sería tan agudo que en lugar de destruir una parte, se destruiría simplemente el todo. No lo permitiremos. Nosotros no lo permitiremos, porque tampoco vamos a permitir que los órdenes universales que todos nosotros conjuntamente hemos levantado sean afectados por caso ninguno. Por ello la selección de las entidades espirituales, provenientes de todos y cada uno de los planos de la existencia, en todos los mundos posibles, como el suyo por ejemplo, para que en cada caso particular sepamos quién se ha allegado a nuestra presencia proximidad y sepamos qué esperar de ellos y en cuáles condiciones llegan ellos después de superar cuáles pruebas y de qué habilidades carecen, pues careciendo ellos en sus propios seres de habilidades, habremos de suplirlas nosotros mismos por medio de nuestras potencialidades. El concepto en sí de Dios merece todo nuestro respeto. No lo vamos a demoler con nuestras palabras. El concepto de Dios es sagrado. No lo vamos a afectar con nuestras expresiones. Si bien Dios no es personal, merece todo el honor y respeto ese ser que se encarnó como Dios en su propio mundo, en la figura de Jesucristo. El origen de este ser ha sido uno de los grandes misterios de la humanidad. Bástele saber que Él tenía todas las oportunidades para hacer llegar su labor por otros medios, hermanos, más que eligió ser sacrificado, como un ejemplo de humildad, para que aquellos que sigan sus pasos por esta tierra, hermanos, encuentren tanta paz, y sobre todo el camino de la luz que en sí mismo significó su paso por esta tierra. La diferenciación entre el concepto llano de Dios y Jesucristo se hizo evidente cuando en el Antiguo Testamento
se hablaba propiamente del Dios de los ejércitos, cuando el camino de Jesucristo no siguió los pasos de ese Dios guerrero. Mas con su ejemplo de humildad, guerreó espiritualmente hablando. Que nuestras palabras no sirvan en absoluto para demoler ni un solo ápice del concepto de Dios que tiene el ser humano. Esa es definitivamente, completamente, sin lugar a dudas, totalmente nuestra intención. Sin embargo, hablando de Dios como un concepto de una personalización que no corresponde propiamente a una persona como tal, sino a un concepto y una fuerza en el siete universo, como una fuerza que todo lo cohesiona, y que es una moción de orden para todos los seres en el universo infinito, tenemos que aceptar que el concepto de Dios se verá algo transformado, pues no es lo mismo aceptar que es una persona, a afirmar por nuestra parte que es solo una personalización o un concepto, o que el vocablo Dios corresponde a una potencia, una fuerza en el universo. Desde hace milenios, aquellos que han venido a entregar la luz al género humano se han identificado a sí mismos como portadores de la palabra de Dios, se han autoarrogado la responsabilidad de hablar en nombre del Padre Eterno. Pues Él no es ninguna persona, pues Él ha hablado por medio de contados seres humanos conocidos por ustedes convencionalmente como profetas, para allegarles conceptualizaciones de la forma sobre cuál es su papel en el universo viviente, cuáles son sus responsabilidades como seres de luz, si es que de veras aspiran a hacerlo. ¿Cuáles los obstáculos que deben evitar para caer en situaciones de obscuridad? ¿Y cuáles las factibilidades de sus propios seres, si es que desean seguir su desarrollo en planos más elevados? Él no es en ninguna persona, pues si así fuera, trataríase de un universo que tendría como centro a un solo ser espiritual. En lugar de ello, en realidad somos todos nosotros, quienes en diversos planos y mundos, hablamos en nombre de su persona para orientarlos sobre los caminos y las accesibilidades que deben guardar y las que deben evadir, si es que su deseo es llegar a ser un día plenamente seres de luz. Esta situación de la no personalidad de Dios no debe entenderse como ateísmo, el cual es negar sistemáticamente hasta la misma posibilidad de que Dios exista. El ateísmo es una posición espiritual, no intelectual. Es una negación de las opciones que tenemos todos los seres pensantes por creer, y sentir y pensar, y esperar y confiar, que en planos de luz encontraremos tanto orden, tanta comprensión, tanto trabajo, tanta lucha, tanta amargura y, ¿por qué no?, tanto sufrimiento, como en nuestros respectivos planos de existencia. El ateísmo es una posición espiritual que niega de raíz toda posibilidad de que el mundo, tal y como nosotros lo conocemos por nuestras experiencias, algún día pudiera tener el referente de un orden en el amor. Y para que aquellos que niegan el orden en el amor, nada es dado, ni siquiera el orden mismo, ni siquiera el amor.